Hola, ¿qué tal chicos? Gracias por venir a clase. En verdad me da mucho gusto tenerlos en esta ocasión porque vamos a hablar de una de las ramas de la matemática más emocionantes y más significativas que ha tenido una repercusión muy grande en la historia de la humanidad. Me estoy refiriendo ni más ni menos que a la rama superior de la matemática conocida como cálculo. El cálculo es una disciplina matemática que se le atribuye precisamente a dos grandes genios que a lo largo de la historia de la matemática dieron aportaciones muy básicas para todo lo que el día de hoy se conoce precisamente como ramas fundamentales de la matemática. Me refiero a Isaac Newton y a Wilhelm Leibniz, uno inglés, el otro alemán, pero en conjunto los dos sentaron las bases precisamente para esta maravillosa disciplina llamada cálculo. El cálculo está determinado por elementos muy fundamentales que son aquellos que le dan el sustento precisamente de su existencia. Uno de esos temas importantes es uno de los más básicos que existen dentro de la matemática. Seguramente ya lo conocen o seguramente ya han escuchado hablar de él. Es el tema que se hace llamar función. ¿Qué es una función? Bueno, si vamos a hablar un poquito de funciones, vamos a entender que dentro de una función van a entrar varios parámetros que se deben de considerar para que una función pueda tener una razón de existencia. Dentro de esta función van a existir algo que nosotros vamos a conocer como constantes y al mismo tiempo algo que vamos a llamar variables. La gran característica que tiene una función es precisamente la relación que se da entre estos dos términos. Siempre estamos hablando de funciones y si no hablamos de ellas, tenemos una noción muy básica de lo que en este mundo representa precisamente una función. Una función no es otra cosa más que un cambio en un elemento basado en lo que el otro elemento le proporciona y le dice que aumente o que disminuya. Aparentemente pudiera ser algo complicado entender esto. Sin embargo, si lo analizamos matemáticamente, nos daremos cuenta que realmente no es tan difícil. A Newton se le ocurrió utilizar una ecuación muy simple, muy sencilla, pero a la vez muy práctica para poder entender todo el movimiento y todo el desarrollo de lo que a su alrededor en ese momento existía. Esa fórmula no es otra más que esa que decía y es igual a f de x. Y es igual a f de x. Una fórmula tan sencilla, parecía increíble que esto pudiera dar la explicación de todo aquello que permite que lo que está a nuestro alrededor tenga una existencia y se pueda mover. Pero ¿qué significa y igual a f de x? Bueno, entremos en un detalle muy específico. Antes de pasar a explicar la fórmula, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es determinar el concepto de función. ¿Qué es una función? Bueno, si vamos a explicar el término de función basado en términos científicos, vamos a decir que una función es un dispositivo de entrada y de salida en el cual a cada valor de entrada le corresponde uno y solamente un valor de salida. No significa que si entra un valor vayan a salir dos. Tampoco significa que si metemos dos valores vaya a salir uno. Eso es totalmente equivocado. Una función no es otra cosa más que un dispositivo de entrada y de salida que nos dice que si entra un valor, a ese valor que entra tiene que haber un valor que salga. Esa es la definición prácticamente de función. ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Cómo lo podemos expresar? ¿Y cómo podemos entender? Bueno, si nos damos cuenta, en la fórmula de función matemática y igual a f de x, tenemos dos elementos bien importantes. La y, a la que le vamos a llamar variable, pero también existe la x, a la que también vamos a llamar variable. Ustedes se preguntarán, ¿qué diferencia existe entre una y otra si las dos se llaman exactamente igual? Es correcto. Sin embargo, vamos a entender que aunque las dos se llamen exactamente igual, no significa que las dos tengan el mismo comportamiento dentro de una función. A la x le vamos a llamar variable independiente.
variable independiente. Una persona independiente sabemos que es aquella que no tiene a quién rendirle cuentas. De esa manera se comporta la variable x, no tiene a quién, ¿ok? Sin embargo, por el lado contrario, la y le vamos a llamar variable dependiente. ¿Variable dependiente de quién? ¿O variable dependiente de qué? Aquí es precisamente donde el significado de función toma sentido. Una variable, como sabemos, depende de muchos conceptos y de muchos factores que a su alrededor estén girando para saber si este comportamiento es el adecuado. En otras palabras, si entramos en una situación muy analítica, la y siempre va a depender de lo que la x le diga cómo se debe de comportar. En teoría, si la x incrementa su valor, también la y de alguna forma incrementará su valor. Por el contrario, si la x disminuye su valor, muy seguramente la y también lo hará. A la x no hay quien la mande. Sin embargo, la y depende de lo que la x le diga que vale para que ésta pueda tener un sentido y una razón de existir. Tomando en consideración estos datos, vamos a entender que a la variable independiente, es decir, a la x, la conocemos y la vamos a conocer a partir de este momento como dominio. Es un dominio, es la que domina, es la que gana, es la que siempre está arriba. Por el otro lado, a la y la vamos a conocer como rango. Rango, ¿ok? Rango, dominio, variable dependiente, variable independiente. X no acepta órdenes, la y las tiene que acatar para tener una razón de existencia. Tomando en cuenta que este es el principio básico del cálculo, tanto integral como diferencial, podemos arrancar precisamente con este tema que es bien importante y muy fundamental. Vamos a ver a continuación cuáles son algunos ejemplos en los que podemos utilizar precisamente esta función. Muy bien, chicos, ya estamos de regreso y en esta ocasión vamos a explicar un poquito el término de función matemática. Y igual a f de x. Yo creo que la primera recomendación que vale la pena tomar en cuenta es cómo vamos a interpretar este concepto matemático. Y igual a f de x. Aunque el paréntesis en álgebra significa multiplicación, en este caso no se aplica una multiplicación como tal. Decimos y igual a f de x y no y igual a f por x. Eso es un error que muy continuamente se comete. Vamos a tratar de evitarlo. Y igual a f de x. Ya dijimos que la x se llama dominio, la y se llama rango. La x es independiente, la y es dependiente. ¿En qué ejemplos en la vida cotidiana podemos depender en todos los sentidos de este concepto básico del cálculo? En mucho, por ejemplo, si vamos a tomar en cuenta un ejemplo muy común, ¿de qué depende el número de kilos de tortilla que yo pueda llevar a la casa? Bueno, depende de varias cosas. Si el kilo de tortillas está a un precio determinado y yo llevo esa cantidad para comprar ese kilo de tortillas, evidentemente lo voy a poder comprar. Sin embargo, si el kilo de tortillas eleva su costo y yo no traigo más cantidad, entonces la capacidad para que yo pueda comprar ese kilo de tortillas está en función del precio. Ahí estamos aplicando precisamente un concepto básico de función. Otro ejemplo clásico. ¿De qué depende? ¿De qué depende el tiempo que yo haga para llegar a un lugar específico? Bueno, depende de muchas cosas. Sin embargo, dentro de los parámetros más importantes, podemos decir que para que yo pueda llegar a un lugar depende del tiempo y de la velocidad. Por lo tanto, si la velocidad es un factor del tiempo, pues evidentemente mientras más acelere, el tiempo se reduce. Mientras más lento vaya, el tiempo se va a prolongar más y por obvias razones voy a llegar más tarde. Tomando en cuenta este tipo de situaciones, ahí tenemos dos ejemplos bien clásicos de la aplicación de la función.
Pero vámonos, matemáticamente hablando, a un concepto más específico. Vamos a demostrar cuándo un ejemplo es una función. Como dijimos y mencionamos, una función matemática no es otra cosa más que un dispositivo de entrada y salida, en el cual a cada valor de entrada le corresponde uno y solamente un valor de salida. Vamos a poner como ejemplo. Vamos a imaginarnos que de repente yo tengo un conjunto A, un conjunto, pero al mismo tiempo tengo un conjunto B. En este conjunto B vamos a colocar dentro de él, vamos a suponer que son sabores, ¿vale? Limón, cereza, uva y piña. ¿Ok? Son los sabores. Y vamos a pensar que en el conjunto A tengo a Juan, a María, a Pedro, a Luis y a Ramiro. ¿Ok? Tengo un cierto número de elementos para un conjunto A y también tengo un cierto número de elementos para un conjunto B. Si yo tengo la posibilidad de poderlo relacionar unos con otros, ¿cómo podríamos hacer un cierto número de combinaciones? Bueno, yo podría decir que a Juan le gusta el sabor uva, que a María le gusta el sabor piña, que a Pedro le gusta el sabor cereza y que a Ramiro le gusta el sabor limón. ¿Ok? Aquí la pregunta obligada es, ¿esto será un ejemplo clásico de una función? La respuesta es sí, porque aunque Luis no tiene un sabor predilecto, el concepto de función prácticamente se está llevando a cabo. ¿Y cómo lo puedo demostrar? Bien sencillo. Lo demuestro porque yo sé que a cada valor que entra, es decir, cada elemento del conjunto A, le corresponde uno y solo uno de los elementos del conjunto B. Tomando en cuenta este principio, no me importa si uno de ellos se queda sin sabor. Muy diferente sería el caso de que si a Pedro le gusta la cereza y Luis no alcanzó, que Luis me diga que también le gusta la cereza. En este caso ya no hay función matemática, ya no existe una función, ¿vale? No hay función porque ya no se cumple la regla básica de función. Es decir, si a cada elemento del conjunto A le corresponde cada elemento del conjunto B, en este caso ya no es igual. ¿Por qué? Porque entonces a dos elementos del conjunto A les está correspondiendo uno del conjunto B. Y en ese caso ya no hay función matemática. Así de sencillo es de determinar cuando un elemento es función de otro. Si uno cambia, el otro cambia. Si uno dice cuánto vale, el otro tiene que acatar la orden y es el valor que va a tomar lo que el primero le dijo. No es complicado entender el concepto. Quizá, si llevamos a cabo una serie de ejercicios, podríamos determinar cuando un elemento es función de otro o cuando un conjunto de elementos se comportan como función. Vamos a determinar un segundo concepto básico y fundamental en la matemática, ¿sale? Este segundo concepto, además de función, hay otro que se llama relación. Función y relación. Para definir una relación no es necesario tomar como base el parámetro del concepto de función. El concepto de función dijimos que era uno que entra, uno que sale, nada más. Pero en el concepto de relación es muy diferente, porque aquí no existe un límite para poder determinar por cada elemento que entra, cada elemento que sale. De ahí viene el segundo ejemplo. Si yo tengo los elementos del conjunto A, María, Pedro, Luis, Ramiro, pero tengo los elementos del conjunto B, uva, piña, fresa y limón, aquí las cosas cambian. Porque si vamos a determinar ahora el concepto de relación, entonces ahora sí podemos tomar como parámetro que a María le gusta la uva, pero al mismo tiempo a María le gusta la piña y a María le gusta la fresa. ¿Nos
nos damos cuenta cómo por cada elemento que entra, ya no hay uno solo que sale. Ya puede haber 1, 2, 3 o más. Y esto ya no permite que el concepto de función se lleve a cabo. De la misma manera, si yo tengo que a Luis le gusta el limón, a Luis le gusta la fresa y a Luis le gusta la piña, de la misma manera se sigue cumpliendo un concepto de relación. Lo importante del tema es saber identificar cuando un conjunto de datos se convierten en función y cuando un conjunto de datos se convierten en una relación. Este término de función matemática es fundamental para el estudio del cálculo. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos muy pronto en clase. Hasta la próxima.